Muchas gracias. Por favor, si son tan amables de tomar asiento. Enseguida vamos a recibir a la doctora Patricia González Aldea, de la Universidad Carlos III de Madrid, de España. La doctora Patricia González Aldea, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, acreditada por la Agencia Nacional de Acreditación como profesor contratado doctor. Es doctora en Ciencias de la Información y máster de Radio Nacional de España por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte también docencia como profesora invitada en el máster en Comunicación y Educación en la red de la Universidad de Educación Nacional a Distancia. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital que financia el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo. Ha sido varios años miembro del Grupo de Investigación en Educomunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. La doctora Patricia González ha sido directora de un proyecto de innovación docente sobre aprendizaje, servicio aplicado al grado de periodismo, aprobado en la 10ª convocatoria 2013 de la Universidad Carlos III de Madrid. Es fundadora y miembro del Observatorio de Ocio y el Entretenimiento Digital. Ha escrito más de una treintena de publicaciones entre libros, capítulos y artículos científicos. La recibimos con un cálido aplauso. Muchas gracias a todos, en primer lugar al señor rector por la amable invitación de estar aquí. Es mi primera vez en México y directamente volado desde DF a Ciudad Victoria, con lo cual mis primeras impresiones sobre mi primera vez en México van a estar relacionadas con Ciudad Victoria. Y tengo que decir que son muy agradables, que anoche cuando llegamos tuvimos un encuentro para conocernos los ponentes que veníamos de fuera, y la sensación no puede ser mejor. Para mí es un lujo estar hoy aquí invitada, también rodeada de otros colegas y profesionales con tan larga trayectoria. Yo en realidad, aunque ya he leído ese currículum tan largo, que era una cosa más que nada para ponerla dentro de ellos, no pensé que la iban a leer, la verdad. Soy joven todavía y tengo mucho camino por delante. Sin embargo, sí es verdad, como explicaré a continuación, que por mi formación soy bastante multidisciplinar, que he tocado bastantes cuestiones o bastantes áreas, y esto me ha llevado a tener una visión bastante amplia sobre todo lo que está ocurriendo. Yo quería hablarles y había estructurado como en 4 pasos de todas las cosas que hago que podrían interesarles para ustedes. Estas 4 cosas son los grupos de investigación en los que participo, los observatorios del ocio digital y el impacto de las nuevas tecnologías, y la formación a distancia, la educación a distancia a través de redes sociales y sobre todo de Internet. Voy a empezar porque además he visto que tenían un máster en globalización. A mí es un tema que me apasiona, que me gustaría que hubiera en España. No conozco ningún máster de este tipo de globalización y me parece muy interesante. Mi doctorado es en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, con lo cual una de mis áreas o lo que focalizo es el área internacional y el impacto de la globalización en cuestiones internacionales. De hecho, estoy preparando un libro que saldrá próximamente que tiene que ver con el impacto de lo global y de Internet en lo que es la información internacional, el periodismo internacional. Y a partir de ahí, lo global puede aplicarse a la educación, el impacto de lo global en la educación, el impacto de las nuevas tecnologías. Bueno, empezamos entonces por el primer grupo de investigación en el que participo, que se llama MIGRES, son las siglas de Migraciones del Este de Europa. Comentábamos ayer con algunos compañeros, sobre todo de los que vienen de Texas, del tema fronterizo, la importancia de la frontera. Este proyecto está reconocido por el Gobierno de España como un proyecto de I+D+I,
Empezó en 2011 hasta 2013 y nos lo han ampliado durante un año más a 2014. Tiene que ver con el tema fronterizo en la Unión Europea. Para nosotros la frontera ahora mismo, en nuestro contexto, es la Unión Europea y lo que está más allá hacia el este de Europa. Empezamos este proyecto sobre todo porque en España se estaba produciendo un regreso a raíz de la crisis española de muchas de las personas migrantes que habían llegado en los últimos años. Por darles alguna cifra, en España el peso de la población extranjera es ahora mismo de unos 5,6 millones de habitantes, que representan el 15% de la población española, por lo cual es un porcentaje realmente significativo. Y el peso que tiene la población procedente del este de Europa en esa parte de los migrantes representa alrededor del 20 y tantos por ciento, casi el 25%, o sea que un 4% de esa población tiene que ver con el tema de la frontera y tiene que ver con esos migrantes que vienen del este de Europa. Aquí comentaban que el tema fronterizo ahora mismo está de actualidad, sobre todo por el tema de los menores que viajan solos atravesando la frontera. En el caso de la Unión Europea no tiene que ver tanto con menores, pero sí con tráfico de personas, con tráficos ilícitos a través de la frontera y sobre todo como entrada de esas mafias que luego tienen tanta mala percepción desde el punto de vista de la comunicación en estos países. Por eso a través de Migres nos interesaba analizar como formato de investigación lo que significa la frontera en el significado de las vidas de las personas, qué significa la frontera, lo que dejan atrás, el volver, el recuperar esa frontera, el sentirse dentro o parte de la Unión Europea aun estando dentro de esa frontera, el tema de la movilidad. Y acompañado de esto también cuáles habían sido las experiencias laborales que habían tenido en España todas estas personas que habían llegado, experiencias vitales de cómo había sido su relación en la vida, incluso experiencias mediáticas. Para mí, como desde el punto de vista de la comunicación, creo que es muy interesante ver cómo se percibe y cómo se reflejan en los medios de comunicación estas personas que llegan desde fuera y que en el caso de España, por ejemplo, muchas veces y como siempre, cuanto mayor cantidad o el número va siempre acompañada a una mala percepción de ese grupo o de esa minoría en concreto. Entonces, estos eran como los tres ámbitos o las tres patas que estudiábamos dentro del proyecto de migraciones. Bueno, como les digo, terminó en 2013, nos han ampliado un año más y a partir de ahí queremos hacer también en colaboración con otros proyectos europeos el tema fronterizo. Simplemente quería comentarles porque creo que es un tema de actualidad y que enlaza también con la parte de relaciones internacionales. Otra de las cuestiones es el tema de los observatorios del ocio digital. A raíz del impacto de Internet, de lo global, como decíamos, tiene impacto no solamente en relaciones internacionales y sobre todo en la vida de las personas en el ocio digital. Y esto engloba también esta parte del ocio digital con lo que están haciendo el uso y el consumo que hacen los menores y los adolescentes, enlazando con lo que es la temática de este congreso y la gramática que se aspira, ¿no?, de una gramática nueva de los derechos humanos, ver qué se está haciendo, qué se puede hacer a través de estos observatorios para fomentar un consumo saludable, una dieta saludable, como ya se comentó en su día a través de distintos expertos, que vigile porque estos consumos de nuevas tecnologías tengan un resultado que no suponga pues, cualquier otro tipo de daño o perjuicio para estos adolescentes. En este sentido, en 2010, junto con otros compañeros de distintas universidades españolas, creamos un observatorio en un momento en el que el impacto de Internet estaba teniendo mucha importancia. Creamos un observatorio que se llama, con las siglas de OCENDI, Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital, un enfoque también multidisciplinar, enfocado sobre todo hacia estudiar los consumos mediáticos, cómo habían evolucionado en jóvenes y en adolescentes dentro de España, si esta generación que habían bautizado como los millennials, los nativos digitales, son realmente nativos digitales o en realidad eran náufragos digitales que estaban perdidos a pesar de toda la tecnología. Y a partir de ahí explorar, como decía, cuáles habían ido evolucionando los consumos mediáticos.
Hemos hecho hasta el momento dentro de Ocendi 3 investigaciones. Una de ellas tiene que ver con el consumo de la televisión, porque siempre se había hablado de esa competencia entre televisión e internet, si la televisión se ha dejado de ver. No, los jóvenes siguen viendo la televisión, lo que lo hacen es a través de otras pantallas. Entonces el consumo multipantalla, qué consecuencias tenía y cómo se podía repercutir eso también de cara a una buena oferta en cuanto a programas de televisión, si se estaba ofertando lo que ellos demandaban. Y curiosamente uno de los resultados que sorprende y que ya corroboraban otras universidades europeas, cuando decían que a los jóvenes no le interesa la actualidad, no le interesa la información o los productos de comunicación dentro de los medios de la televisión relacionados con las noticias. Sin embargo, aquí se verificaba que sí que están interesados, no solamente quieren ocio y entretenimiento, que parece ser lo que es el pilar fundamental, sino que también había otros intereses. Entonces, demos respuesta a estas demandas de los jóvenes y de los adolescentes hacia información. Luego no nos lamentemos de que solamente consumen determinado tipo de productos. Hicimos este estudio con más de 3.500 encuestas en todas las universidades españolas y se vieron todo ese tipo de conclusiones que no voy a mencionar aquí, pero cambios de formato, las cosas que demandaban, qué es lo que más les gustaba y lo que menos. Este mismo proceso se aplicó también al tema de la radio. Siempre que aparecía o cuando apareció Internet parecía que los medios iban a desaparecer, que uno sustituiría al otro, y sin embargo pues nos encontramos con que estamos ante una convivencia entre todo este tipo de medios en el que el consumo se hace adaptando cada uno lo bueno o lo malo o intercambiando. Se llama la era de los intermedios, complementándose. La palabra sería complementar lo que ofrece cada uno. Y finalmente, relacionado con todo este tema, hicimos una investigación sobre blogs, sobre la blogosfera, tanto que se habla de Internet, de que los jóvenes expresan. El blog es al final una herramienta de construcción de identidad personal. Se empezó en su día como esa herramienta donde los jóvenes explicaban quiénes eran, compartían entre pares, entre sus iguales, compartían este tipo, y además era una herramienta de entretenimiento. Y es interesante ver también esa evolución del blog como una herramienta de adolescentes o una herramienta juvenil hacia las empresas, el blog empresarial en detrimento del microblogging. Ahora mismo, según estos resultados de los estudios, vemos que los jóvenes y los adolescentes realmente no tienen un blog o no tienen esa fidelidad al blog, sino que lo hacen a las redes sociales. Y teniendo en cuenta todo el tema de los peligros que puede haber dentro de las redes sociales, pues era interesante ver este tipo de consumos, hacia dónde nos llevan y qué advertencias o qué buenas prácticas se pueden hacer. De hecho, en mi intervención del martes, mi propuesta tenía que ver justamente frente a esta demonización, que es cierto, los peligros que tienen las redes sociales, cómo se pueden aprovechar para la educación. Es cierto, y aquí algunos estudios decían, sobre todo en México, a mí me llamaba la atención que cuando decían los menores entran a las redes, ven Internet acompañados, solos, la navegación en solitario es principalmente lo que sucede en todos los países. Pero cuando le decían que quién les acompañan, me llamaba la atención en el caso de México de este informe sobre la generación interactiva, este famoso informe que se hizo en muchos países, que decía que lo hacían con sus hermanos más pequeños. Aquí no había tutela de los padres, ni había tutela escolar, la tutela que tenían eran de sus pares y de sus hermanos. Entonces, aquí se ponía en evidencia la necesidad de una educación mediática, de una alfabetización en competencias digitales y utilizarlo en la escuela como una herramienta positiva, puesto porque es una herramienta amiga, es una herramienta amable para ellos, que para todos los que estén dedicados a temas de educación aumenta las ganas que tienen por estudiar y por aprender, y supone, por supuesto, una herramienta fundamental. Hablando de observatorios del ocio digital, ¿qué es el ocio digital o cómo se definiría? Pues es un concepto realmente amplio. Como les decía, nosotros en una primera etapa estamos investigando sobre todo los cambios en los consumos mediáticos que han afectado a partir y cómo eso implica prácticas culturales o digitales distintas, y en tercer lugar, cómo ofrecerles unas pautas saludables para ese consumo de ocio digital. Porque al final vemos que está todo realmente mezclado, lo virtual y lo físico,
y hay que generar un tipo de sinergias conjuntas para todo esto. Podría hablarles mucho más de este tipo de observatorios. En España existe desde hace mucho tiempo el Instituto de la Juventud, que realiza informes y publica informes sobre todo tipo de temas relacionados con adolescentes y con jóvenes en cuanto a todo tipo de estos consumos. El Centro Reina Sofía también es otro centro investigador que publica muchas cosas relacionadas con jóvenes y adolescentes, con pautas culturales de este ocio digital o de esta nueva era en la que nos encontramos. Y sobre todo porque al final a través del ocio digital se pueden establecer, lo que decíamos, unas pautas de alfabetización de cara a la escuela, de cara a la enseñanza a los niños y a los adolescentes, que creo que son muy necesarias. Viniendo en el avión, probablemente la revista a lo mejor no está muy actualizada en este último, pero era Newsweek en español, el que me traía el avión a Tamaulipas, y veía el caso, o señalaban dentro de la revista el caso de un adolescente que se había suicidado por un tema de ciberbullying, ¿no? Que es un tema muy preocupante también allí en España. Entonces, el tema de la educación, de los observatorios digitales, el enseñar a cómo reaccionar y el que no solamente forme parte de la mediación familiar, o que muchas veces tiene sus deficiencias por esa diferencia generacional que los padres no pueden proporcionarle, pero sí a través de las escuelas y de la educación es un reto prioritario. Entonces, desde 2010 este observatorio en el que participo sigue haciendo consumos mediáticos y sobre todo dirigiéndose hacia un establecimiento de pautas en el ocio digital. No me quiero extender mucho. La siguiente parte que quería comentarles, que mencionaba al principio, es un grupo de investigación que está ubicado en la Universidad de Zaragoza. Su investigadora principal es la doctora Carmen Marta Lazo, muy experta en consumos infantiles, en pantallas y en todo lo que tiene que ver con esta temática. El grupo se llama GICID, que es el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital. Se crea en 2010, también tiene una trayectoria que ya ha unido bastantes resultados positivos y dentro de él tiene 3 líneas, que son la educación mediática, la estructura de la comunicación digital y sobre todo también analizar las narrativas digitales, los contenidos de lo que está apareciendo en los medios. Partiendo de una universidad de una comunidad autónoma, de la Comunidad de Aragón en este caso, está teniendo una repercusión muy amplia. Y quería decirles, por ejemplo, que hace apenas 10 días unos colegas suyos mexicanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua han estado allí en Zaragoza y estableciendo sinergias con este grupo de participación en el que estoy incluida, tratando de ver de qué manera se pueden generar este tema de educación, de competencias mediáticas, porque también había leído, y sucede lo mismo en España, las diferencias que hay, por ejemplo, entre el ámbito rural y el ámbito de las ciudades. Hay unas diferencias realmente notables, se han publicado dentro del grupo de investigación algunos estudios en este sentido, y hablando con los compañeros antes de venir me decían eso, ¿no? Que sería interesante a lo mejor comparar también este tema de cómo está la situación, la diferencia entre entornos rurales y entornos urbanos dentro del caso mexicano, o poder hacer a lo mejor algún tipo de comparativa. Se mueve mucho este grupo de investigación, como les digo, somos todos jóvenes, somos más o menos una trayectoria mediana, podríamos decir, dentro de investigación. Y una de las cosas que ha conseguido este grupo de investigación es estar dentro de un proyecto europeo, que va a tener una financiación de 2,3 millones de euros en los próximos 3 años. El proyecto se llama ECO, que son las siglas que pertenecen a Ecolearning, Comunicación y Open Data, que es otra de las líneas de investigación futuras y donde hay realmente un campo de trabajo muy interesante, el campo de la educación a distancia, de los entornos virtuales, como veíamos antes en el tema de Ocendi. Y bueno, es un proyecto que otras universidades, ahora que están de moda, podríamos decir, los MOOC, conocerán los cursos masivos online, desde la Universidad de Stanford, que lo puso en su momento, pues ahora mismo en la educación española, por ejemplo en la Universidad Carlos III, acaba de empezar a participar dentro de estos MOOC, que suponen una relevancia y un impacto de cara a toda la comunidad global, volviendo otra vez al tema de la globalización.
pues muy importante. Bueno, esta era una de las cuestiones, y ya para ir acabando, que simplemente quería decir que comentaban que participó como profesora invitada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que es una universidad bastante reconocida y prestigiosa que tiene un montón de ofertas en cuanto a maestrías, y concretamente allí también la cuestión sobre la que doy clase tiene que ver con la integración digital mediática, con los medios digitales, con la educación digital, con las herramientas virtuales como forma para generar una educación de calidad y sobre todo saludable en este nuevo entorno en el que estamos. Y a raíz de estas clases de la UNED se generan también muchas tesis doctorales que tienen que ver con todos estos aspectos globales, aspectos relacionados con redes y con la comunicación. Perdón, quizás quería darles como muchas perspectivas de varias cosas sobre las que estamos trabajando y que conocieran distintos observatorios y grupos de investigación en los que ahora mismo participo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Por favor. Buenos días, doctora. En relación a este tema de las migraciones, nosotros acá al otro lado del Atlántico vemos a Europa más homogénea de lo que realmente es, si lo vemos como una entidad. La migración ahora en Europa es muy importante, ha generado muchas dificultades. Recuerdo el ensayo sobre Europa de Tony Judd, que define o que plantea que la Unión Europea es como, usa esta metáfora de una fortaleza asediada, entre otros problemas pues por la migración. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de esta metáfora, o qué me puede comentar al respecto? Depende también del momento. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, realmente sí puede interpretarse de esta manera como una fortaleza. De hecho, hay muchos países interesados en formar parte. Veíamos el caso reciente de Ucrania y todo lo que ha pasado a raíz de esta creciente integración, pero sinceramente desde dentro y como ciudadana de la Unión Europea, pienso que desde fuera se tiene magnificado lo que significa el pertenecer a la Unión Europea, y que muchas veces no son conscientes estos países que llaman a la Unión Europea o que quieren ver como solución el ingreso a la Unión Europea. No ven también las dificultades que se les va a poner desde dentro, que una vez que estén dentro le van a aplicar tarifas a sus productos o a sus materias primas más importantes para que no puedan venderse a ciertos precios dentro de lo que es el mercado. Con lo cual a mí también, cuando veo esas manifestaciones en la plaza, ahora en Ucrania, ¿no? En Kiev, cuando he oído todo esto, y la gente sale con las banderas proeuropeas, me preocupa realmente la percepción, muchas veces errónea, que puedan tener desde fuera, porque realmente es una fortaleza. La Unión Europea se blinda comercialmente y económicamente hacia sus futuras entradas, y luego la vida de esa gente que viene dentro no va a ser tan fácil. Y en el caso, por ejemplo, de estos migrantes del este que han llegado, por ejemplo, a España, gente muy preparada, con estudios, con carreras, profesores y doctores, y están trabajando como en la limpieza, cuidando a personas mayores, gente que ha estudiado física o que tiene trabajos muy reconocidos. Entonces, veo las dos cosas. Veo por un lado la preocupación, ¿no? de esa fortaleza, y por otro lado la percepción que se genera desde fuera, o las altas expectativas que genera la pertenencia a este sistema, que es muy complejo y que tiene muchas dificultades de funcionamiento dentro de lo que es la Unión Europea. Gracias. Agradecemos la brillante participación de la doctora Mauricia González. Muchísimas gracias.